Brevemente un repaso de técnicas, utilizado principalmente el transductor lineal de alta frecuencia entre 12 y 24 MHz como rango de frecuencia típica. En general se deben utilizar frecuencias de transmisión más altas, que son las que permiten justamente una visualización adecuada en todo tipo de lesiones en relación a los tejidos circundantes relevantes a la lesión. Las lesiones, bueno, deben ser visualizadas al menos en 2 planos y medirse en 3 dimensiones ortogonales. Es importante tener en cuenta la determinación de la relación de la lesión con la dermis, nervios, afecciones de vasos, tendones, músculos y estructuras óseas adyacentes. Como así también, bueno, las adquisiciones deben ser realizadas en escala de grises y también en la modalidad Doppler, que son esenciales para una evaluación correcta de cada una de las lesiones. Y bueno, en cuanto a las imágenes armónicas y en composición espacial, en tiempo real lo que hacen es mejorar la calidad de imagen en la mayoría de los casos. Y bueno, también tener en cuenta la comparación del lado contralateral como una de las ventajas que ofrece el método por sí. En cuanto al informe del examen, si bien existen varias características que son de relevancia, las que se deben incluir puntualmente en el informe de masas superficiales de partes blandas incluyen, entre tantas otras, la composición, ubicación anatómica, el tamaño, la relación con estructuras adyacentes, ecogenicidades, márgenes, vascularidad, como así también otros hallazgos misceláneos. El informe también en lo que debe contener es una recomendación definida para la atención adicional en caso de que deba ser debidamente informada, tal como lo muestra la siguiente planilla. La impresión diagnóstica y, bueno, por supuesto también las diferentes recomendaciones según los hallazgos. Brevemente, para tener referencias de algunos tipos de lesiones, hablaremos de algunos casos de mayor frecuencia respecto a las masas benignas fiables, ¿sí? Son masas presentes en tejidos blandos. Las más comunes, por supuesto, también altamente remitidas para la evaluación ecográfica. Son estas las mayorías benignas y tienen, bueno, apariencias características que se pueden diagnosticar con bastante certeza en un estudio ecográfico. En cuanto a la aparición de la ecografía, bueno, si bien son hallazgos típicos, existen otros que no son tan característicos y que clínicamente pueden representar algún tipo de preocupación. Así es como vemos en este breve esquema cómo se pueden ir teniendo en cuenta diferentes enfoques, como así también las recomendaciones en base a la lista inicial del protocolo que mostró inicialmente este consenso. Bueno, hablando brevemente sobre los lipomas, sabemos que son de los tumores de tejidos blandos más comunes y típicamente que suelen manifestarse como masas móviles y blandas que crecen lentamente. Pueden contener pequeños capilares de flujo sanguíneo a nivel interno, como así también periférico. Y bueno, tienen normalmente una disposición de pseudocápsula fibrosa, que si bien es algo inconstante, hace que muchas veces cuando se encuentran presentes, suelen ser bastante representativos para poder llegar así al diagnóstico con mayor precisión de los mismos. Y el diagnóstico diferencial suelen hacerse con los depósitos de grasas asimétricos o los angiolipomas. Dato importante a tener en cuenta, bueno, el patrón justamente de aspecto homogéneo. A veces cuando se presenta la presencia de estos tabiques, son los que le van a dar levemente una heterogeneidad y pueden o no estar presentes en la presencia de flujo a nivel de la función Doppler. Otras lesiones que podemos encontrar son los quistes de inclusión epidermoide. Son utilizados con diferentes términos, también conocido como quiste de inclusión epidermoide o quiste infundibular o quiste epidérmico. Histológicamente tienen una cápsula fibrosa con un revestimiento de tipo
epitelial, estratificado, y cuyos hallazgos normalmente se suele observar como una lesión levemente hiperecoica, ¿sí? De aspecto bien redondeado, los bordes son definidos, el halo suele ser hipoecoico, y tienen un aumento por la presencia de los restos ecogénicos y anecoicos de aspecto lineales internos, con la característica de la ausencia del Doppler interno en los quistes de inclusión. Bueno, esto puede tener una apariencia similar a la escala de grises, simulando lo que es una ecogenicidad de un testículo. ¿Sí? A veces pueden tener diferentes evoluciones que pueden pasar incluso desde la formación de microcalcificaciones, como así también otras complicaciones como son las hemorragias o las rupturas de los mismos, los cuales van a tener obviamente sus respectivas transducciones ecográficas según esos estadios evolutivos. Normalmente el diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta es el quiste tricolémico, el cual será fácil de diagnosticar, puesto que ante el barrido ecográfico de la lesión a examinar, lo que vamos a tener en cuenta es que no presenta ningún tipo de canal o mejor dicho, de comunicación con el nivel superficial de la dermis. La necrosis grasa es una entidad autolimitada, si bien es de tipo no neoplásico, suele ser causa principalmente por daños o traumatismos vasculares con presencia de hemorragia que normalmente se organiza posteriormente en diferentes estadios y van desde la necrosis o incluso en algunos casos la fibrosis. Y en menor medida, cuando ocurre esa saponificación, podemos encontrar restos cálcicos de la misma. Los hallazgos principales, bueno, que se encuentran normalmente en la literatura, como podemos observar en estos dos ejemplos, son diferentes en base al tiempo de evolución. Los procesos más agudos o de mayor reciente hablan principalmente acerca de una imagen totalmente difusa de bordes poco definidos y claros, ¿sí? Una imagen totalmente heterogénea que pueden tener diferentes composiciones de la misma, mientras que las necrosis grasas de mayor tiempo de evolución vamos a ir encontrando precisamente áreas a nivel subcutáneo, si bien que se pueden encontrar mal definidas, pero pueden tener halos hiperecogénicos, son lesiones avasculares, y que particularmente en el contexto del trauma debe ser tenido en cuenta para poder llegar a su diagnóstico. ¿Sí? Puede existir también áreas de necrosis, y bueno, en la apariencia, como habíamos dicho, son bastante inespecíficas. Los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta serán la celulitis y la paniculitis subcutánea. Por supuesto, saber que originalmente lo preceden a la presencia de estas lesiones el antecedente de trauma. Otras lesiones que podemos encontrar son los tumores de la vaina del nervio periférico, ¿sí? Son neoplasias verdaderas que pueden invadir las principales lesiones que se presentan en este grupo son el schwannoma y las neurofibromas, que son las dos más comunes de este grupo. El schwannoma, bueno, puede contener áreas de calcificaciones, presencia de focos quísticos o ambos hallazgos, y que también pueden sufrir cambios degenerativos marcados en el caso de que se trate de una lesión antigua. Así también estos mismos podemos encontrar estados evolutivos como sangrado, fibrosis, presencia de hemorragias o incluso calcificaciones, mientras que los neurofibromas se pueden clasificar como localizados, plexiformes y difusos. Existen también hallazgos en relación a procesos malignos de los tumores de la vaina del nervio periférico, que en su mayoría son sarcomas de alto grado. Tener en cuenta que justamente estos tumores representan entre el 5 y el 10% de las partes blandas, y el diagnóstico diferencial tiene que ver relacionado principalmente con la continuidad del nervio periférico. Así podemos observar en este ejemplo la presencia de un schwannoma de nervio con una entrada y salida de tipo excéntrica en su interior, ¿sí? Donde la característica principal, bueno, es difícil de determinar su origen en sí, pero ya la ubicación nos debería de orientar hacia la impresión diagnóstica correspondiente.
Algo que también se debe tener en cuenta en este caso, ante esta sospecha, es la indicación de una biopsia. Estos tumores suelen ser bastante dolientes al momento del examen, cuando se hace la debida presión con el transductor, como por supuesto la poca tolerancia que va a presentar ante la indicación de la biopsia, ¿sí? Bueno, si observamos como hallazgo esta imagen de aspecto hipoecoica, heterogénea, redondeada o más bien ovoide, ¿sí? Con soluciones de continuidad a nivel de los nervios periféricos. Y podemos encontrar también ausencias o presencias de flujo en diferentes estadios evolutivos ante la función Doppler. Los tumores y malformaciones vasculares se pueden categorizar como tumores o malformaciones según el comportamiento, el hallazgo histológico y por supuesto la genética de cada uno de ellos. Estos tumores vasculares se subcaracterizan como benignos, localmente agresivos y malignos. Las malformaciones vasculares se subcategorizan a su vez como simples combinadas, las que presentan un vaso principal, y bueno, las asociadas con otras anomalías. Tener en cuenta que los diagnósticos diferenciales deben incluir las inflamaciones de tejidos blandos, la paniculitis y el neurofibroma difuso. ¿Sí? Así vamos a encontrar dos ejemplos de una lesión subcutánea. Vemos que la imagen es bastante poco definida, son sumamente heterogéneas, con áreas hipoisoecoicas de tipo mixto. También hay áreas hiperecogénicas, ¿sí? Y en la presencia de la función Doppler observamos una presencia de flujo sanguíneo de aspecto variable a focos múltiples, en la cual se mezclan con halos hiperecogénicos y áreas de sombra, que son las características de las malformaciones vasculares en esta modalidad. El ganglión se la define como una colección llena de mucina, la cual no tiene un revestimiento sinovial y por lo tanto no puede clasificarse como un verdadero quiste. ¿Sí? Esto ocurre con mayor frecuencia a nivel de la articulación de la muñeca palmar, cerca de la arteria radial en el 69% de los casos y el 31% sobre la región dorsal de la misma a nivel del ligamento escafolunar. El diagnóstico diferencial que se debe tener en cuenta, bueno, son los hallazgos característicos, son muy típicos, ¿sí? Y se deben utilizar siempre la evaluación del flujo Doppler para excluir un posible origen vascular. Ecográficamente podemos describir como una lesión similar a un quiste, ¿sí? Los cuales no son comprimibles, son hipo o anecoicos, dependiendo justamente de las características de la mucina en su interior, el tiempo evolutivo, como así también la presencia de unilocularidad o multilocularidad, y es de una ubicación típica en el hallazgo característico de un ganglión, siempre buscando como referencia el origen de recesos articulares. El estudio de algunas pseudomasas, hablaremos como un grupo de anormalidades que son palpables, similares a una masa a nivel superficial. Dentro de este gran grupo podemos encontrar las tendinosis y la gota, que pueden también causar agrandamientos a niveles de tendones, como así también manifestaciones clínicas como masas superficiales. Y la presencia también de algunas lesiones como las retracciones de los desgarros tendinosos de espesor total, las hernias musculares, son la mayoría de las causas que van a generar este efecto de pseudomasas. ¿Sí? Es importante también tener en cuenta la funcionalidad del flujo Doppler, por sobre todo en los procesos relacionados a las bursitis. Y bueno, ya vamos a ir analizando cada uno de los casos más frecuentes, ¿sí? En este caso hablaremos puntualmente de las anomalías relacionadas con la bursa. Son normalmente sacos o cavidades que se encuentran sobre superficies articulares óseas o áreas de fricción, y que las ubicaciones pueden ser tanto superficiales como también
profundas. Anatómicamente se las suele dividir en dos grandes grupos: las bursas anatómicas, son las cuales tenemos al nacer, y las del revestimiento, tienen un revestimiento sinovial, mientras que las bursas adventicias son las que se forman en relación a una respuesta a la presión o a la fricción sobre tejidos subcutáneos superficiales. Hay que tener en cuenta que bueno, los diferentes orígenes de los mismos pueden ser relacionados a orígenes traumáticos, lesiones agudas o por estímulos repetitivos, inflamatorias como lo son las artritis reumatoidea, gotas, procesos de infección crónica, entre otros, o los de estirpe proliferativo como la presencia de tumores tenosinoviales de células gigantes, condromatosis sinovial, lipoma arborescens, entre otros. El hallazgo típico que vamos a encontrar en relación a las patologías de la bursa es una imagen de aspecto levemente, pueden ser anecoicos o incluso isoecoicos, dependiendo justamente de los orígenes de cada uno de ellos. Es una ecogenicidad casi siempre de aspecto mixta, ¿sí? Que puede presentar o no cambios a nivel de la membrana sinovial, que pueda llegar a estar revestido para en el caso de las bursas anatómicas, y puede presentar áreas de engrosamiento periférico, como así también presencia de multinodularidades. Y bueno, las características del proceso sinoviales, siempre es importante tener en cuenta el antecedente de trauma, procesos inflamatorios locorregionales o también los procesos proliferativos. En cuanto a las colecciones fluidas, las de mayor relevancia, hablaremos del absceso y del hematoma de partes blandas. En cuanto al absceso, principalmente tenemos que tener en cuenta que sonopalpación ayuda principalmente a la confirmación de la naturaleza quística del mismo, ¿sí? Tiene una situación que se muestra justamente al llevar a cabo el movimiento de compresión-descompresión, el movimiento del fluido ecogénico dentro de estas colecciones, y los márgenes pueden ser discretos o incluso presentarse mal definidos, los cuales pueden verse con aspectos hiperémicos periféricos y presencia de a la función Doppler Power, bastantes focos difusos adyacentes a las áreas descriptas. En cuanto a la presencia justamente de los hematomas, lo que podemos observar que pueden ser, según el tiempo evolutivo, van a ir desde colecciones líquidas a sólidas, y a su vez esto van a ir migrando desde la iso o hasta incluso la hiperecogenicidad. El hematoma, justamente el tiempo de organización del mismo, se va a volver hipoecoico, y que van a comenzar posteriormente a licuarse con las lisis y formaciones de los coágulos de los elementos de la sangre. Vamos a encontrar áreas de heterogeneidad, ¿sí? Como las hebras lineales, que se van a ver evidentes en diferentes estadios o modos de interfase de las mismas. Bueno, en cuanto a los hallazgos de ultrasonido, si es en el entorno clínico correcto que hay que tener en cuenta, ¿sí? Son una colección de aspecto líquido predominantemente, ¿sí? Hipoecoica, con áreas de mayor transición posterior, puede presentar ecos internos, los cuales son móviles, los movimientos compresivos, descompresivos con el transductor, ¿sí? Esas son las características que nos va a permitir determinar un absceso, y por supuesto, bueno, la presencia de las vascularidades difusas y aumento del flujo de la misma, de la función Doppler, tanto en color como en este caso la imagen en Power. Mientras que la presencia de hematomas también va a estar en función del tiempo de evolución, y que se pueden observar ya con un tiempo intermedio, un área hiperecoica con bordes bien definidos. Normalmente los hallazgos internos van a ser variables dependiendo del tiempo de coagulación y el tipo de reacción que presenten los elementos formes. Y bueno, teniendo en cuenta siempre los antecedentes de traumatismo o incluso pacientes anticoagulados. En cuanto a la linfadenopatía, bueno, la presencia de ganglios normales, si bien rara vez se presentan como masas palpables, cuando estos sufren algún tipo de agrandamiento,
suelen ser indicados bastantemente por el análisis ecográfico de los mismos. Esto se debe más que nada a menudo a la presencia de ganglios hiperplásicos o reactivos de estirpe benigna, pero sin embargo hay que tener en cuenta, o al menos considerar, la presencia de otras patologías relacionadas, como pueden ser las enfermedades metastásicas o los linfomas, que pueden debutar clínicamente con procesos similares a las reacciones ganglionarias. En el aspecto ultrasonográfico, hablaremos de que son imágenes ovaladas de aspecto reniforme que pueden tener un diámetro aproximado entre 1 o 4 milímetros y que pueden llegar a medir incluso 30 milímetros según la ubicación geográfica de cada uno de ellos. A tener en cuenta siempre son la conservación de la arquitectura, ¿sí? Áreas también de hiperecogenicidades que no siempre se deben a la presencia de grasa, como podemos observar en este ganglio reactivo, como así también en algunas enfermedades como, por ejemplo, el linfoma. Y estudiar también la presencia de los senos linfáticos, que son los que van a converger hacia los hilios vasculares de cada uno de ellos. En cuanto a la presencia de los ganglios reactivos o de aspecto hiperplásico, ¿sí? Debemos tener en cuenta que puede aumentar su tamaño, pero la arquitectura debe ser siempre conservada. Y es el hallazgo característico de una imagen ecográfica en escala de grises, lo que nos va a dar este típico hallazgo, ¿sí? Puede aumentarse de tamaño, pero vemos que su núcleo graso, la relación córtico-medular y la presencia del flujo, pues si bien va a estar aumentado, pero no distorsiona su ecoestructura original. En cuanto a las sospechas de malignidades, tendremos en cuenta los ganglios linfáticos como anormales, los cuales tendrán una imagen que van a tender hacia la pérdida del aspecto reniforme que conserva originalmente el vaso, como podemos verlo de manera ovoidea o ya de forma redondeada, ¿sí? Se van a presentar mucho más heterogéneos y pueden presentar áreas de engrosamiento de aspecto asimétrico. Hay que tener en cuenta también el análisis de cada uno de los casos de la presencia del hilio y del comportamiento de este, que principalmente es el que va a presentar mayor cambio al análisis del Doppler, tanto espectral, Power de Doppler como en imágenes de Doppler Color. Sí, si bien existen algunos criterios en donde el tamaño va a determinar el agrandamiento, el tamaño por sí solo no es algo confiable para poder predecir la malignidad, y eso es lo que puede ser útil como parámetro de referencia y nada más. En cuanto a esas neoplásicas de aspecto inespecífico, hablaremos de las más comunes: el leiomioma, el sarcoma pleomorfo indiferenciado y el melanoma metastásico, ¿sí? Las neoplasias de partes blandas a menudo tienen una apariencia de tipo atípica, y es que más que nada debido a que, bueno, es difícil distinguir entre neoplasias benignas y malignas a través de esta modalidad. Las lesiones con una apariencia típica de neoplasia requieren normalmente estudios complementarios con resonancia magnética con contraste, generalmente seguidas de biopsia y posteriormente la interconsulta con el servicio de cirugía o incluso todos estos exámenes indicados en un mismo tiempo de estudio. Si el paciente tiene algún tipo de antecedente de neoplasia maligna primaria o sospecha de linfoma, las biopsias generalmente se pueden realizar inicialmente sin la predecesión de una resonancia magnética previa. Los comportamientos que vamos a encontrar como hallazgos a nivel de ultrasonido en generalidades, la mayoría son tumores de aspecto sólidos o pseudosólidos que parecen predominantemente hipoecoicos, ¿sí? Como podemos ver en las tres imágenes, ¿sí? Puede llegar a tener áreas de necrosis, como así también presentar áreas de hemorragia. Y bueno, pueden producir esto justamente a los heterogéneos, como así también presencia de imágenes quísticas. Los tumores de aspecto misoides parecen un tanto más hipoecoicos y pueden llegar a simular colecciones de líquido, mientras que la mayoría de las neoplasias tienen una vascularización intrínseca, ¿sí? Como podemos verlo. Algunas son detectables
intensamente hipervasculares, como es el caso del melanoma metastásico en partes blandas. Bueno, como conclusión, es la ecografía un excelente método de imagen de primera línea para el estudio de estas lesiones superficiales en tejidos blandos. Muchos diagnósticos se pueden hacer con relativa confianza y seguridad en base a las presentaciones de cada uno de ellos. En la mayoría de los casos se combinan con hallazgos ecográficos e historial clínico adecuado, y por supuesto la guía lo que nos va a permitir es determinar el manejo apropiado para cada uno de estos hallazgos, ¿sí? Es importante que se requiera un seguimiento, ya sea a través del mismo método o con imágenes alternativos, como así también la sospecha de algunas lesiones que puedan ser pasibles de biopsias para los hallazgos ecográficos atípicos, inespecíficos o incluso los que son de sospecha con historial clínico contradictorio. Aquí abajo les dejamos el link del artículo en cuestión. Muchas gracias.